5 personas: Luis, Carlos, Diego, Saúl y Renzo trabajan en una fábrica. Durante su turno, cada persona debe realizar solo uno de 5 trabajos: mecánico, chofer, empacador, pesador o despachador. Dice que Luis puede trabajar solo como mecánico, empacador o pesador. Carlos puede trabajar solo como empacador y pesador. Diego puede trabajar como mecánico, chofer o despachador. Saúl puede trabajar solo como chofer o despachador. Renzo puede trabajar solo como chofer o pesador. También nos dice que si Saúl no es asignado para trabajar como despachador en un determinado turno, la pregunta es: ¿cuál de las siguientes personas podría trabajar como pesador? Y ahí tenemos las alternativas. Entonces, vamos a ver cómo podemos plantear este problema en una tabla de doble entrada. Y la ejecución de una tabla de doble entrada es sencillo. Ustedes tienen que hacer una tabla, si son 5 personas, 1, 2, 3, 4, 5 y 5 oficios, entonces una tabla de 5 por 5, en la que siempre en la parte vertical, ¿no?, izquierda de la tabla de doble entrada, siempre se deben colocar los nombres de las personas, generalmente, ¿ya? Y en la parte superior o en la primera fila de la tabla de doble entrada en este caso van a ir las ocupaciones que tiene cada trabajador. Entonces, en estos casilleros que están en blanco, vamos a ir colocando nosotros la alternativa, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a ir determinando la solución del problema. Entonces hecho esa aclaración, vamos a empezar a leer el problema párrafo por párrafo. Por ejemplo, dice: Luis puede trabajar solo como mecánico, empacador o pesador. Eso quiere decir que nuestro amigo Luis, si solamente puede trabajar como mecánico, empacador o pesador, implica que Luis no puede ser, automáticamente, no puede ser chofer, ni tampoco podrá ser despachador, ¿no? Ya que bien claro dice: Luis puede trabajar solo como mecánico, ahí está, como mecánico, empacador o pesador. Quiere decir que ya no va a poder trabajar como chofer ni tampoco como despachador. Entonces ya este enunciado ya lo hemos utilizado. Pasamos al segundo enunciado. Dice: Carlos puede trabajar solo como empacador y pesador. Carlos, que está acá, puede trabajar solo como empacador, es decir, empacador aquí, y puede trabajar como pesador, ¿ya? Eso quiere decir que no puede ser mecánico, tampoco puede ser chofer y tampoco puede ser despachador, ya que él está diciendo que, o la empresa así le está asignando solamente como empacador y como pesador. Ahora vamos a hacer uso de la tercera alternativa. Dice que Diego puede trabajar como mecánico, chofer o despachador. Entonces, Diego puede ser, en ese turno puede trabajar como mecánico, como chofer y como despachador. Eso quiere decir que no puede ser
empacador, tampoco puede ser pesador, ya que solamente Diego puede trabajar, ¿no?, como mecánico. Ahí está, como mecánico. Puede trabajar como chofer. Ahí está, como chofer. Y puede trabajar como despachador. Ahí está. Ahora vamos a ver qué pasa con Saúl. Saúl puede trabajar solo como chofer o despachador. En consecuencia, no puede ser o no puede realizar trabajo de mecánico, no puede realizar trabajo de empacador, ¿no? Y tampoco puede trabajar como pesador, ya que estamos en el problema. Dice que Saúl puede trabajar solamente como chofer o como despachador. Ahí está. Por último, Renzo puede trabajar solo como chofer o pesador. Como chofer o pesador. Eso quiere decir que Renzo no puede ser mecánico. Chofer sí puede ser, porque dice que puede trabajar como chofer o pesador. Entonces tampoco puede ser empacador. Y por último, tampoco puede ser despachador, ya que solamente a él le pueden asignar el trabajo de chofer. Ahí está, chofer, o le pueden asignar el trabajo de pesador. Listo. Entonces hasta ahí tenemos los datos, ¿no?, que todavía no me aclara la situación. Aquí hay un dato muy importante que ya va a aclarar el panorama del problema. Dice, ¿qué pasa si Saúl no es asignado para trabajar como despachador? Si Saúl no es asignado como para realizar el trabajo de despachador, eso quiere decir que lo único que le queda a Saúl es que sea chofer, ya que a él le asignaban, podía ser chofer o podía ser despachador. Pero si están diciendo que en ese turno no le asignan como despachador, entonces le podrán haber asignado la tarea de chofer. ¿Eso qué quiere decir? Que si Saúl es chofer, entonces Diego ya no puede ser chofer, ¿no? Renzo tampoco puede ser chofer. ¿Ves? Entonces ustedes van viendo cómo se va llenando ya las posibilidades y ya estamos llegando a la solución del problema. También podemos ver que Renzo, la única opción que le queda es ser pesador. Y acá decía que Renzo puede trabajar como chofer o pesador. En vista que hemos determinado que ya no puede ser chofer, entonces lo único que le queda a Renzo es que sea pesador. Nuevamente, si aparece un sí, debemos de llenar toda la fila, toda la columna con no y toda la fila con no. O sea, donde está el sí, ese es el que predomina. Entonces los demás se debe rellenar con no. ¿Eso qué quiere decir? Que si Renzo es pesador, Saúl ya no puede ser pesador, Diego tampoco, Carlos tampoco puede ser pesador, y Luis tampoco. Listo. Ahora, a medida que vamos llenando la tabla, estamos viendo que Carlos, ¿no?, ya no puede ser mecánico, no puede ser chofer, no puede ser pesador ni despachador. Lo único que le está quedando es la opción de que sea empacador. En consecuencia, si es empacador, Luis ya no puede ser empacador, ¿no? Ahora, a Luis estamos viendo que la única alternativa que le queda, ya que no puede ser despachador, no puede ser pesador, no puede ser empacador, ni tampoco chofer, lo único que le está quedando es que sea mecánico. Por lo tanto, si aquí es sí, entonces Luis es mecánico, Carlos ya no puede ser mecánico, Diego tampoco puede ser mecánico, ¿no? Y finalmente vemos cómo ya nuestra tabla de doble entrada ya prácticamente ha finalizado con Diego, porque Diego, al no ser mecánico, al no ser chofer, al no ser empacador, al no ser pesador, lo único que le queda es ser despachador. Sí. Entonces vemos cómo en cada fila solamente aparece un sí. Aquí en esta fila aparece un sí.
En esta fila también un sí, en esta fila un sí, y en esta fila igual manera un sí. Si eso ocurre, quiere decir que el problema está bien solucionado, porque puede darse caso que aparezca dos sí, sí, o dos por acá, dos sí, sí. Entonces hemos planteado mal o hemos hecho una mala interpretación al problema. Entonces, ya teniendo lleno o habiendo sido rellenado ya toda nuestra tabla de doble entrada, la pregunta es: ¿cuál de las siguientes personas podría trabajar como pesador? Entonces estamos viendo que pesador está asignado ¿a quién? A Renzo. Entonces nuestra respuesta tendría que ser Renzo. Esa es la respuesta del problema. Bien, con esta clase, con este ejemplo damos terminado la clase y nos estamos viendo el día de mañana a la misma hora. Muchas gracias por su atención.